correlacionados con un déficit focal. Por lo tanto, igual como decía en su documento, por lo tanto, un síntoma aislado como un síncope, mareos, confusión, pérdida del control urinario o fecal o debilidad generalizada, eso no es causa para poder pensar en un ataque isquémico transitorio. Recuerden que tiene que estar, el síntoma tiene que indicar una focalidad. En esta diapositiva están resumidos los signos de ictus isquémico del tallo encefálico y cerebelo, que ustedes ya hasta estas alturas ya deben tenerlas claras. Ahí está liderado por todo lo que es alteración de la conciencia, ya sea somnolencia, estupor, coma. En cuanto a los déficits motores, podría haber hemiparesia, cuadriparesia, podría haber disartria, ronquera, disfagia, ataxia troncal, como ataxia de los miembros. En esta diapositiva están resumidas en un esquema bien simpático los diferentes áreas que ocurren en un infarto cerebral y sus correspondientes territorios vasculares a los que pertenecen. Ahí fíjense que está arteria cerebral anterior, a la arteria recurrente de Heuner, la arteria carótida interna, la arteria lentículo estriada, la arteria coroide anterior. Arteria cerebral posterior, arteria anteroinferior cerebelosa, arteria posterior cerebelosa, la arteria vertebral, o sea, arteria espinal anterior, las perforantes de la basilar, la arteria cerebelosa superior, la arteria de Percherón, la rama M2 inferior, división de la arteria cerebral media, y la división superior de la arteria cerebral media, y todo el segmento proximal de la arteria cerebral media. Ahí tenemos un infarto lacunar, y esto es lo que hablábamos la vez anterior, cuando hablábamos de enfermedad de pequeños vasos. Lo que queda es una laguna, una zona minúscula, un hueco, y a eso se llama un infarto lacunar, de arterias perforantes pequeñitas, que a veces la suma de esto está correlacionado con deterioro cognitivo. Esto suele verse mucho en pacientes diabéticos, hipertensos crónicos, ateroscleróticos. Ahí tenemos otra laguna. Y recuerden que estos infartos lacunares producen signos y síntomas que están recopilados en lo que se llaman los síndromes lacunares. El motor puro, el sensitivo puro, el sensitivo motriz, disartria manotorpe, hemiparesia atáxica, hemivalismo, hemicorea. Y cada uno de estos corresponde a una localización diferente. Por ejemplo, el motor puro estaría en el brazo posterior de la cápsula interna, en la corola radiada o en la base del puente. El sensorial puro podría estar en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Todos son ramas de la lentículo estriadas. Sensitivo motor podría estar en el tálamo y adyacente el brazo posterior de la cápsula interna. En la disartria manotorpe puede estar en la base del puente, entre el segmento rostral y los 2 tercios caudales. La hemiparesia atáxica podría estar en el brazo posterior de la cápsula interna o en la base del puente.
Cuando hablamos de hemiparesia atáxica, hablamos de un desorden en el cual la ataxia supera al déficit motor. Normalmente, cuando ustedes examinan dismetría en un paciente que tiene una paresia, esa dismetría podría no ser una verdadera dismetría, sino que es el producto de la debilidad del brazo que tiene ese paciente. Pero hay ocasiones donde el déficit motor es muy pequeño y proporcionalmente la dismetría es muy severa. Entonces, en esos casos, la desproporción que existe entre las dos situaciones, eso se llama hemiparesia atáxica. Y cuando existe hemiparesia atáxica en el contexto de un síndrome lacunar, lo más probable es que esté o en el brazo posterior de la cápsula interna o en la base del puente, y también tiene que ver con arterias lentículo-estriadas. El hemivalismo en mi Corea, eso es básicamente es contralateral al brazo, y eso es también en el núcleo subtalámico, que también son arterias lentículo-estriadas perforantes. Entonces, como ustedes ven, son síndromes específicos de signos y síntomas asociadas con arterias perforantes. Este caso, por ejemplo, es un paciente con un infarto del lentículo estriado pequeño. Si lo vemos máximo en dos niveles, sería un infarto lacunar. Cada nivel es alrededor de cada 10 milímetros. Entonces, si el infarto lacunar es no más de 15, pues no deberían verse más de dos niveles. Este es otro infarto a nivel de la base del puente. En este caso, el paciente probablemente está hemipléjico, con parálisis de la mirada conjugada lateral. Puede tener una parálisis del sexto par o una parálisis del séptimo par. En este caso hay un compromiso de la arteria cerebelosa superior. Ya está la porción alta del puente con la porción alta del cerebelo. Acá tenemos compromiso del bulbo, un infarto bulbar del lado derecho. Y este es arteria cerebelosa posterior inferior. Tenemos bulbo, tenemos porción lateral del bulbo, que correspondería a esta zona al Wallenberg, y acá pues tenemos la lesión cerebelosa. Entonces este paciente probablemente tiene una hemiataxia izquierda, dismetría izquierda y signos bulbares laterales del lado izquierdo, con lo cual tiene nixtagmus, tiene vértigo, náuseas, vómitos, parálisis velopalatina, puede tener hipoestesia en la mitad en una parte de su cara, porque está comprometido el núcleo sensitivo del quinto par. Puede tener síndrome de Horner si hay fibras hipotalámicas alteradas. Otro infarto en la base del puente. Y este es una paciente sin ningún factor de riesgo, relativamente joven, de 40 años, que bruscamente hizo una dificultad en la visión, que ella pensó que necesitaba lentes y se fue al oftalmólogo. Y el oftalmólogo la revisó y no encontró ninguna patología que pudiera explicar por qué ella no veía bien. Y cuando examinó campos visuales encontró que había una hemianopsia. Entonces él la derivó a neurología porque oftalmológicamente no había nada importante que arreglar. Se le pidió una resonancia y se encontró esta hiperintensidad en la región calcarina, que corresponde a un infarto cerebral de naturaleza probablemente embólica por las características, que es bien cortical y bien pequeñito, y probablemente de embolia arteria-arteria. Al no tener factores de riesgo, pues la paciente se tuvo que someter a una serie de exámenes de investigación, sobre todo para investigar embolismo, investigar carótidas, se le hizo un Doppler transcraneal, y después investigar factores trombofílicos, a ver si había algún
estado de hipercoagulabilidad o alguna enfermedad autoinmune que pudiera explicar por qué estaba teniendo estas lesiones vasculares. Muy diferente a esto, entonces este sí es un infarto extenso, está comprometido el tronco de la arteria cerebral media derecha, este paciente tiene efecto de masa, como ustedes ven aquí. Y este es otro paciente con una lesión isquémica en la porción inferior del lóbulo temporal y región medial del lóbulo occipital, que corresponde también a una probable oclusión de la arteria cerebral posterior. Entonces, ¿cómo van ustedes a abordar este paciente? Primero, teniendo una buena historia clínica, sabiendo la forma de inicio, si el paciente presentó todo el déficit completo desde el principio o lo fue, o fue un stepwise, o sea, fue un poquito como empeorando en las primeras horas, que es muy característico de las trombosis. En cambio, las embolias son completas, el déficit desde el principio, las hemorragias también son completas, el déficit desde el principio, incluso empeoran en las siguientes horas. Síntomas acompañantes, todos, acuérdense que todos van a acompañarse de un descontrol de la presión arterial, puede haber cefalea, náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia. Si se acompañan de convulsiones, lo más probable es que sea compromiso cortical y probablemente sea, eso ocurre en los infartos embólicos. Si se acompaña con mucha hipertensión endocraniana, eso es más de las hemorragias intracerebrales, a menos que estén contra un infarto extenso. Es difícil y actualmente no se concibe hacer solamente diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, o sea, la clínica del paciente nos permite decir que es un problema cerebrovascular. La clínica del paciente nos permite decir que el paciente tiene una lesión topográficamente en tal lugar. La clínica nos permite decir que el paciente, como tiene factores de riesgo, entonces lo más probable, si es súbito, tiene algo cerebrovascular. Pero la clínica no nos puede certificar si estamos frente a una isquemia o una hemorragia. Podría insinuarse, porque por ejemplo las hemorragias intracerebrales se acompañan de más hipertensión intracraneal, de más hipertensión arterial, de más pérdida de la conciencia, porque son más ruidosas. Pero la imagen es la que te va a definir todo. Recuerden que todos estos pacientes tienen que realizarse una escala del NIH. La escala del NIH te sirve para estratificar la gravedad y la extensión del daño vascular y te permite monitorizar al paciente de acuerdo a cómo llegó, cómo sigue y cómo egresa. La escala de NIH también te permite establecer un puntaje que va a tener que ver con la posibilidad de tener acceso o no a un trombolítico en el caso que se trate de un infarto cerebral. La escala de NIH es una escala larga, compleja, no hay que aprendérsela, está en cualquier app, está en cualquier documento de bolsillo, y lo que va a estudiar cada uno de estos parámetros que se van graduando dependiendo cómo es la respuesta, como está aquí. Por ejemplo, el brazo superior derecho, si cae o no cae, si cae antes de 10 segundos, si cae después de 10 segundos, si no tiene ni siquiera esfuerzo contra la gravedad y si no hay ni siquiera ningún movimiento. Entonces, mientras más números tienes, más grave estás. Y mientras más grave estás, significa que el infarto cerebral es más grande. Cuando tienes un déficit importante y ya grave, estás por encima de un NIH de 20. Y acuérdense que ya por encima de 20, 23, ya no se da trombolítico, porque la posibilidad de hacerse hemorrágico es muy alta. Esa es la principal restricción en el uso del trombolítico. Tener siempre presente la posibilidad de transformación hemorrágica, las cuales la mayoría de las veces son fatales. Recuerden que un paciente tiene que ser evaluado en su integridad, presión arterial, pulsos periféricos. Acostúmbrense siempre a buscar y a palpar pulso radial, pulso carotidio, pulsos pedios. Recuerden que los pacientes ateroscleróticos, los pacientes diabéticos suelen tener también trastornos periféricos. La única forma también es
comparando la sincronía de los pulsos, ¿ya? Puedes palpar una carótida un poco más débil que la otra y de pronto encuentras un soplo y entonces tú dices, "Bueno, probablemente hay una estenosis carotidia, con mayor razón tengo que pedir un eco de las carótidas". Recuerden que los signos y los síntomas van a estar en relación con el territorio vascular. Y entonces, ustedes ya sabiendo qué topografía tiene su cuadro, pues ya pueden explicarse por el porqué de los signos y síntomas del paciente. Van a todos los pacientes a solicitarle una tomografía de cerebro. La tomografía de cerebro les va a descartar que haya sangre. Ustedes consideran que hay que hacer una resonancia porque la lesión no está clara, porque la lesión es de fosa posterior, entonces van a pedir una resonancia magnética. Recuerde que la resonancia magnética debe hacerse en la medida de lo posible en un paciente que esté estabilizado hemodinámicamente, de lo contrario, ustedes pierden el control de ese paciente, ustedes no saben si está cianótico, si está disneico, si está convulsionando, no lo van a saber, entonces tiene que estar el paciente estable. Recuerden los signos indirectos de isquemia cerebral, como son la arteria cerebral hiperdensa, y estar vigilantes principalmente en aquellos pacientes con ictus cerebral embólico que podrían transformarse en hemorrágico. La transformación hemorrágica de los infartos ocurre habitualmente en los primeros 5 días. Una vez que ya han pasado los 5 días, es muy difícil, salvo que el paciente tenga una coagulopatía, de que se transforme en hemorragia. Los trastornos hemorrágicos pueden ser mortales, como en este caso, con una gran hipertensión endocranial, o este caso que fue catastrófico, este paciente ingresó con somnolencia pero hemipléjico, y al día siguiente se puso estuporoso y prácticamente en coma, y lo que hizo fue una transformación hemorrágica de ese infarto. Aparentemente tomaba anticoagulantes. Los otros exámenes que tienen que pedir, pues van a ser en relación, pues siempre van a tener que pedir un bioquímico general, siempre van a tener que pedir en vascular el ecocardiograma, el eco de las carótidas, un electrocardiograma y una radiografía de tórax, creo que a todos los pacientes se les hace. Y la decisión del ecocardiograma, si es transesofágico o transtorácico, ya también depende de la decisión del médico. Recordando que si yo quiero descartar por completo causas embólicas, voy a tener que pedir un transesofágico. El transesofágico es invasivo, requiere que el paciente esté medio sedado, requiere algunas cosas, pero es la única forma de poder ver pared posterior, de poder ver arco aórtico, de poder ver orejuela izquierda. En algunos pacientes jóvenes habrá que hacer angiografía cerebral. A thrombus is a blood clot that forms inside a blood vessel, often causing a blockage of the flow of blood through the vascular system. The process of thrombus formation, called thrombosis, results from the activation of the normal blood clotting system. In pathological thrombosis, the process of coagulation far exceeds the body's capacity to dissolve the clot. As additional layers of platelets and fibrin are deposited, the thrombus continues to grow larger until a mass is formed. This thrombus can eventually block the space within a blood vessel called the lumen, resulting in complete blockage. An embolus is the sudden blockage of an artery by a mass that is carried through the bloodstream, eventually lodging in a blood vessel that is too small to allow its passage. The mass can be composed of fat, cancer cells, air, or even a blood clot. For example, a thromboembolism is a thrombus that detached and traveled through the circulatory system, eventually blocking a distant artery. When a long bone is fractured or during orthopedic surgery, damaged fat cells in the bone marrow may release fragments of fat into the bloodstream that can form a fat embolism. Similarly, large fragments of bone marrow, including hematopoietic tissue, may be released into the bloodstream, which can cause a bone marrow embolism. Clumps of cancer cells may break free into the circulation to form tumor emboli.
An air embolus can form as a result of the inadvertent introduction of air bubbles during a catheterization procedure. There are two main types of embolus, depending on whether it lodges in the pulmonary or systemic circulation. A pulmonary embolus originates in peripheral veins and is carried to the heart, where it enters the pulmonary circulation, eventually becoming lodged in the pulmonary arterial system. A systemic embolus originates in the heart and travels via the aorta to the systemic arterial circulation. They commonly affect the arteries leading to the brain, kidneys, spleen, gut, and lower limbs. Una lesión en difusión, una lesión hiperintensa en territorio de la arteria cerebral anterior. Si los pacientes son jóvenes, ya saben los factores de riesgo. Si no tienen factores de riesgo, perdón, tendrán que buscar si tienen otros factores tipo vasculíticos que pudieran explicar la lesión. Y esto sí es importante, los imitadores de stroke. Existen condiciones que pueden simular un stroke y no lo son. Entre esas están la parálisis de TOT, que es un déficit motor focal que ocurre después de una crisis convulsiva focal. La hipoglicemia, cuando está por debajo de 45 miligramos, podría debutar con una hemiparesia y dar la impresión de que se trata de algo cerebrovascular y no lo es. En una migraña, la migraña hemipléjica, por ejemplo, la migraña con aura, podría dar esa sintomatología y pensar que es un infarto cerebral. Encefalopatía hipertensiva, la reactivación de los déficits previos. Eso es importante porque eso van ustedes a ver con la frecuencia en la medida que ustedes vean pacientes crónicos. Los pacientes cerebrovasculares que quedan con lesiones residuales, ejemplo, una hemiparesia, por ejemplo. Tiene el abuelito, hizo un infarto lacunar y se quedó con una hemiparesia derecha. Lenguaje, con todo normal, pero hemiparesia derecha. Pero con la rehabilitación comenzó a mejorar y estaba en un 3/5 y alcanzó un 4/5 en la escala de fuerza muscular. Caminaba con un poco espástico, pero con un apoyo, con un bastón y logró mejorar su calidad de vida. Pero resulta que el abuelito, después de un año, tiene una infección intestinal y entra en una deshidratación severa, náuseas, diarreas, y entonces entra un poco deshidratado al hospital y probablemente si ha estado con una hemorragia digestiva llega anémico. Entonces, esa deshidratación, esa injuria aguda hace que el déficit motor que estaba en 4/5 regrese a 3/5. Y entonces el paciente o la familia se asusta y dice, pues le ha dado un nuevo infarto cerebral. No es que le ha dado un nuevo infarto cerebral, eso es una reactivación del déficit previo. Y eso ocurre solamente por hipoperfusión alrededor de la zona que ya quedó lesionada. Entonces, eso también es transitorio. En el caso de estados protrombóticos, ustedes revisaron entre sus documentos, está el stroke por anemia de células falciformes, que es el desorden hematológico que hay que buscar generalmente en niños, y también las trombofilias, entre esas están el déficit de antitrombina 3, proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden, las trombofilias genéticas. Y aquí tenemos una lesión de probablemente una rama de la arteria cerebelosa superior, bien alto en el puente. Y esta es una imagen que quiero que ustedes la tengan siempre presente, porque es la visualización de la isquemia en su máxima expresión cuando recibe el medio de contraste. Esto de aquí ocurre de acuerdo a una
mnemotecnia que si no se las he dicho, se las digo ahora, y si ya se las dije, se las repito. Un infarto cerebral comienza a captar contraste al segundo día, tiene su máxima captación de contraste en la segunda semana y deja de captar contraste el segundo mes, 222. ¿Okay? Aquí el paciente está muy mal cuando ingresa. En la primera semana está muy mal. Entonces es cuando tienes más el déficit motor. En la primera semana el paciente está muy descompensado y ya, pues si no hay ningún problema intercurrente, a partir del séptimo, octavo, noveno día comienza a mejorar. Sin embargo, en la imagen, que no tiene nada que ver con el cuadro clínico, a la segunda semana que el paciente está mejor, está comenzando a salir, la imagen empeora. Y entonces ustedes encuentran que era un infarto aquí, pero cuando le metes el contraste se enciende todo acá. Y a esto se llama perfusión de lujo, que es simplemente un hallazgo de imagen que lo que indica es ruptura de barrera hematoencefálica. Entonces, uno ve al paciente mejor clínicamente, o por lo menos estabilizado, pero ve una resonancia o una tomografía que le llama la atención porque la lesión no era tan extensa. Y eso se llama perfusión de lujo. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta cuando ustedes examinan un examen de neuroimagen contrastado en un paciente con un problema cerebrovascular y que aparezca una lesión muy extensa y que probablemente están esto solamente con contraste, ¿eh? Y probablemente están en la segunda semana de evolución del cuadro clínico. Ahí tienen otro infarto cerebral, eso es en el diferentes segmentos de la arteria cerebral media derecha, lo cual pues yo sospecharía que podría ser embolias de arteria a arteria. Otro infarto cortical, probablemente embólico, en las ramas superiores de la arteria cerebral media. Generalmente estos infartos embólicos, cuando son así bien corticales, podrían estar siendo acompañados de convulsiones. Este es un infarto lacunar clásico en el brazo posterior de la cápsula interna. Acá una estenosis carotidia. Las estenosis carotidias suelen ser asintomáticas en algunos pacientes, pero si ya la estenosis por ultrasonido o por angiografía ya te dicen que es más del 70%, ya deben programarse para cirugía. Si la estenosis es sintomática, es decir, ya ha dado una isquemia cerebral transitoria o ya ha dado un infarto cerebral, no tienes que esperar a que llegue al 70%, tienes que operarla antes. Pero recuerden que las cirugías de carótida, o sea, las intervenciones en general de carótida, porque no siempre se hace la arterectomía, las intervenciones generales de carótida deben realizarse una vez que ya ha pasado el infarto cerebral, o anticiparse en la mayor parte de los casos, en lo posible, a un infarto cerebral. Hago esta aclaración porque usted puede tener un infarto cerebral y en ese momento recién descubrir que tiene una estenosis carotidia del 90%. Entonces, la primera reacción es destapemos la arteria. Es que si la destapas en ese momento, vas a provocar una hiperperfusión. Si provocas hiperperfusión, va a haber una transformación hemorrágica. Entonces, el trabajo de la endarterectomía o del procedimiento endovascular va a ser, tiene que ser en frío, no en caliente. Doctora, una pregunta. Dígame. En ese caso, usted está diciendo, digamos, la persona que tenía la obstrucción en la carótida y en el parénquima cerebral. Y dice que si es que sacamos la obstrucción de la carótida, la hiperperfusión causa el cambio a hemorrágico, ¿no? Pero ¿cómo es que
más flujo sanguíneo, llegando hacia un punto que está bloqueado y hablando del parénquima, comienza a hacerlo hemorrágico por el edema, o sea, por el aumento de presión estático. Hazte la idea que estás con una manguera regando la planta y se acoda la manguera. Okay. Y tú de pronto te das cuenta que se acodó la manguera, que salen gotitas, y entonces tú de pronto la desbloqueas. ¿Y qué hace la manguera? La manguera sale esa presión, pues. Estamos hablando de presión, estamos hablando de sangre arterial y la carótida está así. Y se ha ido acostumbrando a ir de a poquito, y de pronto se infartó el cerebro y de pronto lo destapas bruscamente. Y ese cerebro que está todo necrótico, que está en la penumbra, que está todo friable, se rompe. Por eso es que la enfermedad carotidia hay que diagnosticarla en la medida de lo posible presintomáticamente. Una isquemia cerebral transitoria, o si tú tienes un paciente diabético y tienes problemas de hiperlipidemia, aterosclerosis, un fumador y todo, tiene que hacerse un eco de la carótida, aunque sea una vez cada 2 años. Y si tú ya tienes estenosis carotidia, puedes pescarla al 30% y entonces le comienzas a dar hipolipemiantes, le comienzas a dar estabilizadores de placa, le comienzas a dar aspirina, lo que sea, y lo vas monitorizando y lo vas vigilando. Si tú ya ves que llega el 70% de estenosis, no voy a esperar a que le dé un infarto cerebral para recién destaparla, la destapo antes. Y si me da el infarto cerebral antes de eso, pues voy a tener que enfriar el infarto cerebral y luego ya provocar, ir descomprimiendo esa arteria, porque lo que hace el cerebro es nutrirse de las colaterales. Y entonces al irse nutriendo de las colaterales, de alguna manera compensa. Hay pacientes que usted le hace los exámenes, generalmente gente mayor, usted le hace los ecos carotidios o le hace una angiografía y se encuentra con que tienen una oclusión carotidia y no han tenido síntomas. En esos casos que no han tenido síntomas es porque tuvieron una circulación colateral fantástica que no les permitió infartarse. Pero no, esa no es la regla. La regla es siempre de prevención. Doctor, una pregunta. ¿Con un masaje de seno carotidio se puede desencadenar un stroke? A ver, con masaje de seno carotidio lo que más desencadena son arritmias, ¿no? Puedes desencadenar una bradicardia y todo, pero sí, en teoría tendría que ser un masaje que sostenido para provocar fragmentación de una Claro, placa. es que lo que fue No lo lo que veo le como digo es, compatible, pero sí podría ser, o sea, anatómicamente podría ser. Y la auscultación de la carótida también con estetoscopio. Me acuerdo que en semio nos habían dicho que podía causar un desprendimiento de las placas que estén ahí. Entonces lanzó un diámbulo para arriba. Pero ¿eso es común o no? No, no es común. es que justo ayer leí algo así porque hablaba de que por una taquicardia supraventricular, por ejemplo, antes de hacer este masaje de seno carotidio hay que auscultar porque puedes desencadenar uno, pero no pensé que era tan común, por eso le preguntaba. No, no es tan común afortunadamente, porque te imaginas, a todos los pacientes, nosotros los neurólogos, a todos los pacientes le ponemos el estetoscopio en las carótidas, a todos. Claro. Una cosa es que le pongas el estetoscopio, otra cosa es que le aplastes para escuchar hasta el punto que tú dejas de escuchar el soplo. Pues. Por eso la ocultación de carótidas es imprecisa. Es imprecisa. Si tú captas algo solamente con colocar superficialmente la campana, eso es suficiente como para yo ya no manipular más e irme y buscar con ultrasonido si hay algo. Pero Claro. digamos que son maniobras a veces necesarias, pero que tienen que tener esas advertencias. Claro, gracias, doctora. A ti. Bueno, y la otra es la cadena del tiempo del cerebro, en la que pues
está establecido que pues los pacientes deberían llegar en estas 4 horas y media al acceso a la emergencia en un, en un ideal, en un tiempo ideal para poder acceder a la trombolisis. Los criterios que se manejan, que son las recomendaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, es que los pacientes pudieran tener acceso a los trombolíticos en los primeros 60 minutos. Y eso significa que el paciente, desde el lugar de donde ocurre el evento hasta que llegue a la emergencia, deben haber pasado no más de 10 minutos. Imaginan eso en nuestro medio, con nuestro tránsito y con nuestra calidad de ambulancias. Y el tiempo puerta a tomografía es no más de 25 minutos y hasta hacer la interpretación no más de 45 minutos. Entonces, esto hace que esto sea como algo utópico muchas veces, a veces sí se lo logra hacer y de hecho pues se lo ha hecho y tengo entendido que en los hospitales del IES tienen activado el código ICU. No sé con qué tanta eficiencia funcione, porque como ustedes podrán darse cuenta, depende de una cadena de individuos, de una cadena de servicios, que comienza desde el estado de conciencia, o sea, la conciencia, el conocimiento del paciente, de poder decir y de poder interpretar que tal signo o síntoma podría ser un ataque cerebral y que el paciente inmediatamente ocurra la emergencia y que esa emergencia esté acondicionada para un código como este tipo, donde se llame al equipo especialista, donde tengan listo el tomógrafo, donde tengan listo un electrocardiograma, donde tengan listo el alteplaza y donde existe el monitoreo. O sea, es una cadena. Y pues eso es en cuanto a los trombolíticos. Y de ahí pues viene el tratamiento endovascular, que lo vamos a escuchar ya mismo, pues que también tiene sus bemoles, pero que afortunadamente cada vez hay más estudios en los cuales la ventana terapéutica es mucho más amplia. Y creo que la trombectomía como tal resulta poniéndole la cereza al pastel en esta cadena de eventos, porque lo que no logra hacer los trombolíticos, logra hacer la trombectomía. Y ahí vamos a otro aspecto, ¿no? Porque ahí ya depende de la calidad y la experticia del cirujano endovascular, y también tiene sus complicaciones, o sea, también es posible que haya complicaciones. En todo caso, las contraindicaciones absolutas y relativas de la trombolisis también son variadas. Principalmente la contraindicación absoluta es la presencia de hemorragia intracerebral. Ya saben que eso es incompatible por si ya tienes una tomografía con sangre. La presión arterial no debe ser mayor a 185/110. Tampoco significa normalizarla, simplemente dice no ser mayor a, pero no dice como mínimo tanto, y el INR no debe ser más de 1.7, porque eso ya indicaría que hay predisposición al sangrado. Que un paciente haya tenido un trauma reciente de cráneo o una intervención neuroquirúrgica. La escala de NIH tiene que estar mayor de 6, pero menos de 23. Y la escala de Aspect también debe estar por lo menos en 6. Aquí está, pues, por ejemplo, cuando se le administra la alteplaza, que se administra a una dosis de 0.9 miligramos por kilo, que el 10% inicial se lo administra en un bolo y de ahí el resto en el lapso de 1 hora. Hay que hay que monitorear la presión arterial cada 15 minutos, las primeras 2 horas, luego cada 30 minutos, las siguientes 6 horas, y luego cada hora, las siguientes 6 horas. Si el paciente durante las primeras 24 horas presenta en algún momento una descompensación
se pone somnoliento o desarrolla algún síntoma focal, pues eso te tiene que advertir a que algo está sucediendo y lo primero que tienes que hacer es bajar al tomógrafo para descartar que no haya transformación hemorrágica. Los anticoagulantes orales pues son una opción actualmente en el caso de verificar pruebas embólicas, patologías embólicas. En relación con la warfarina, algunos antitrombóticos suelen tener un perfil un poco mejor. El problema, y básicamente porque no hay interacción con otros fármacos, el problema es la ausencia de agentes de reversión en la mayoría de ellos y la dificultad para poder monitorizar qué tan anticoagulado está el paciente, a diferencia de con la warfarina tienes el INR. Bueno, ya vamos a escuchar tratamiento endovascular, entonces le voy a pasar el mando a Flavio y a María Quiroga. ¿Quién va a hablar de los dos primero? Flavio. Flavio, muy bien. Los dos tienen que prender la cámara para yo poderlos ver. Muy bien, ya tiene Flavio el mando. Pero tienes, sí, estás sin micrófono. María Quiroga, ¿qué fue? Doctora, nosotros somos trombosis venosa cerebral y ¿Y? Flavio va a comenzar con la exposición. ¿Y? Es que me dijo que tiene como que la página congelada. Le voy a decir que vuelva a entrar. No sé si puede entrar. Que reinicie. Doctor, una pregunta, mientras tanto. ¿El tratamiento de trombolisis o trombectomía difiere mucho entre venoso y arterial? A ver, si es la trombosis es arterial, o sea, estamos hablando de un infarto cerebral arterial, es el fibrinolítico.
Si es una trombosis venosa, No, sí, el tratamiento endovascular me refiero. Es porque a mí me toca hablar de tratamiento endovascular y vi en los artículos que usted mandó, por ejemplo, había un estudio donde tenía pacientes que usaron los 3 métodos, AngioJet, lo de la, ¿cómo se llama? Con, con, con el stent, y tenían la otra que era con la que era con el efecto Venturi, la que era trombolisis reolítica. Pero salía, o sea, busqué en internet y en todas me salía que el tratamiento endovascular arterial y venoso era igual. Sí, Entonces, es por eso igual. Es en mi igual. parte, Mecánicamente es igual. ok, es que lo que pasa es que en mi parte de la presentación yo era con otra compañera y ella fue la que resilió. Entonces, ellos, Flavio y María Gracia, van a hablar de lo de trombosis venosa y yo hablar del tratamiento endovascular que abarca las dos, pues, la arterial y la venosa. No hay problema. O sea que te abandonaron. Claro, pero ya pues ahí uno soluciona. Ahora sí, otra. ¿Se me escucha? Mejor es solo que mal acompañado. Sí, Flavio, te escuchamos. Ok. Bueno, empecemos. PowerPoint. ¿Se ven las diapositivas? Muy bien. Listo. Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros, María Gracia y yo, le vamos a hablar acerca de trombosis venosa cerebral. Quería empezar recordándoles un poco acerca del drenaje venoso, algo súper general, ya a nivel del encéfalo. Ya todo el drenaje venoso a nivel del cerebro se puede dividir más o menos en 4 sistemas. Las venas cerebrales propiamente dichas, que son las que drenan todas las sangre desde el parénquima cerebral, los senos venosos, que va a ser la confluencia de todas estas venas, las venas meningias y las diploicas. ¿Ok? El drenaje interno de la parte interna de todo el cerebro, como el tálamo, prosencéfalo, mesencéfalo, ya va a estar dada por la gran vena cerebral, o sea, confluye en la gran vena cerebral, también denominada gran vena de Galeno. ¿Ok? El drenaje externo está dado por las venas superficiales, ya pueden ser superiores o inferiores, que estas van a desembocar en los senos más cercanos. ¿Ya? Hablando de los senos venosos, ¿ok? En los senos venosos van a confluenciar, van a recibir toda la sangre venosa de todo el sistema nervioso, ¿ya? Para después pasar a las yugulares internas, ¿ok? O sea, todo el drenaje venoso va a desembocar en lo que es las venas yugulares internas. Hablando de los senos, un poco de, más o menos, algunos los más importantes, o sea, todos son importantes, pero los principales. Seno sagital, hay dos, el seno sagital superior e inferior, el seno recto, el seno transversos, senos sigmoideos, cavernosos. Este diagrama lo encontré que es muy interesante porque relaciona el seno cavernoso con las estructuras que lo atraviesan, como la arteria carótida interna y los nervios motor ocular común, motor ocular externo, el patético. ¿Okay? Y para terminar con esta introducción, ya este es un diagrama de Netter que muestra el seno sagital superior. ¿Okay? El seno sagital superior tiene una característica muy importante, que es que se encuentra entre las dos capas de la dura madre, la externa y la interna. Y aquí pueden ver esta como extensión, ya esta como prolongación que hay del espacio subaracnoideo, que se denomina granulación aracnoidea o vellosidades aracnoideas. Y en este nivel es donde se va a absorber el líquido cefalorraquídeo, aquí, en las velocidades aracnoideas. Ya, por lo tanto, en caso de que haya un aumento de la presión venosa dentro de los senos, va a significar una disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Esto va a ser importante más adelante. Ya voy a explicar. ¿Ya? Ahora sí, hablando propiamente la trombosis venosa cerebral. ¿Ya? La trombosis venosa cerebral, como su nombre lo dice, va a ser la formación de trombos, ya sea directamente en los senos venosos o en cualquiera de las venas cerebrales. Ya en unos datos epidemiológicos,
el 0,5% de los pacientes con stroke, este va a ser causado por una trombosis venosa cerebral. La prevalencia va a ser aproximadamente 5 por 1 millón de personas. En la edad, normalmente está en menores a 50 años, gente joven, en promedio 37 años. Y algo muy importante que quiero que tengan presente en la cabeza desde ahorita, es que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Ok? La relación es muy importante, es una relación 3-1, o sea, se da más del 75% de mujeres que en hombres. ¿Ya? Y ya vamos a ver más adelante igual por qué, o sea, cuál es la causa de esto. La patogenia, ¿cuáles son las maneras en que la trombosis venosa cerebral causa daño en el cerebro? Primero, si es que la trombosis se da en las venas cerebrales, ya esto va a causar un edema localizado en cualquier lugar que sea, y dependiendo del lugar va a ser la afección, ¿ya? Y esto va a causar un infarto, ¿ya? Y segundo, si es que es al nivel de los senos, si es al nivel de los senos venosos, como ya vimos, esto va a causar una hipertensión intracraneal, por lo que ya les expliqué, va a haber aumento de presión venosa y disminución de absorción del líquido cefalorraquídeo, causando una hipertensión intracraneal. Estas son las dos maneras en que puede causar daño la trombosis venosa. ¿Cuál va a ser la presentación clínica ya de esta enfermedad? Es muy variada, ¿ok? La presentación es muy variada, pero se la han podido clasificar en 4 como síndromes neurológicos. Ya, el más predominante es que se presente como una hipertensión intracraneal aislada. ¿Ya? Y si es una hipertensión intracraneal, va a presentar síntomas de una hipertensión intracraneal, como cefalea, diplopía, edema de papila, disminución de la conciencia. Y dentro de estos síntomas, quiero que le paren mucha bola a la cefalea, porque la cefalea ya está presente en el 90% de los pacientes con trombosis venosa. ¿Ok? Entonces, quiero que se lleven de aquí es que son las cefaleas, ¿ok? Cefaleas van a estar presentes en el 90% de los pacientes, ¿ya? Síntoma predominante. También puede presentarse como un déficit neurológico focal, va a depender ya en qué vena, en qué lugar está afectada. Ahí puede ser que haya debilidad muscular, un déficit cognitivo, afasias, todo es dependiente. También puede ser que se presente como convulsiones, puede ser solo convulsiones o convulsiones también con un déficit neurológico focal. ¿Ya? Y por último, como una encefalopatía con una disminución de la conciencia. ¿Ya? Y de los 4, también, de nuevo, el cálculo, el predominante va a ser como se presente como una hipertensión intracraneal. ¿Ya? Este cuadro está en el artículo, ya que muestra la frecuencia que hay en los síntomas que tienen los pacientes. Primerito, ven aquí están las cefaleas, de vienen las convulsiones, déficit focal, ¿ya? Que se presenta la cefalea sola, sin ningún otro síntoma, es poco extraño, es raro, solo 15%, ¿ya? Todos estos datos que les estoy dando se han hecho en un estudio que se denomina ISBT, ya que es un estudio que se hizo con 624 pacientes con trombosis venosa cerebral. Ya, todos los datos que les estoy dando vienen a partir de este estudio, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuáles son los lugares con mayor afectación ya venosa, de trombosis venosa? El número 1 va a ser el seno sagital superior con 62%, y específicamente va a ser en la porción posterior del seno sagital superior. Eso también es sumamente importante. O sea, ¿cuál es el lugar de más afectación de una trombosis venosa dentro del cerebro? Va a ser la porción posterior del seno sagital superior. ¿Ya? De ahí tenemos el seno transverso, el 41%. Los lugares menos afectados van a ser la vena de Galeno, como ya vimos al comienzo, y el seno recto. Si bien estos lugares son poco afectados, no hay muchas trombosis en estos lugares, se ha demostrado que en los pacientes que tienen afectación aquí tienen un peor pronóstico, o sea, tienen una mortalidad aumentada. ¿Ya? Esto es debido a que si es que hay una trombosis a este nivel, se ha demostrado que puede causar un infarto talámico bilateral o hemisférico bilateral, o sea, una muy baja mortalidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que tengas una trombosis venosa cerebral? El número 1, ya que está aquí, va a ser mujer. Ya solo tienes una gran probabilidad que los hombres a tener una trombosis venosa cerebral, relación 3-1, como les dije al principio,
¿ya? Y la causa de esto es lo que está aquí segundo. ¿Ya? Aquí hay otros factores que también se les denominan, el artículo los denomina desencadenantes transitorios, ¿ya? Que son anticonceptivos orales, embarazo, terapia hormonal. ¿Ya? Y si se pueden dar cuenta, estos desencadenantes de trombosis que cubren el 65% son exclusivos de la mujer. ¿Ya? Estos, a menos que ya, no, yo que sé, hayan un transgénero o algo así, pero eso ya es muy específico. ¿Ya? Pero en general, esto es específico de la mujer. Y por eso es que hay esta relación 3-1, ¿ya? Porque estos desencadenantes, como de mayor proporción, solo son de la mujer. De ahí otros desencadenantes como infecciones del sistema nervioso central, el sinusitis, también puede ser otitis, faringitis o cualquier infección que haya en la cabeza. Drogas como el danazol, el litio, monoglobulinas intravenosas, éxtasis, cualquier cosa que cause trauma al sistema nervioso, como un propio trauma craneoencefálico, o una punción lumbar, o una operación, un procedimiento quirúrgico. Y por último, aquí también hay lo que se denomina desencadenantes crónicos, que ocurren en el 34% de los pacientes. Aquí, en lo crónico, van a estar todas las trombofilias hereditarias adquiridas que hayan. Principalmente está la deficiencia de antitrombina 3, proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden, ¿ya? Hay una mutación del gen de la protrombina también. Ya todos esos también obviamente van a provocar un estado procoagulante, ya sea tanto en las arterias como en las venas. ¿Ok? El diagnóstico de esta enfermedad se da por un alto nivel de sospecha clínica, ya más una confirmación por neuroimágenes. Ya vamos a ver eso más adelante. El dímero D ayuda en el diagnóstico, sí, ayuda. Si es que a un paciente le pedimos un dímero D y tiene un valor mayor de 500, pues nos ayuda. Muy seguramente hay una trombosis en algún lugar del cuerpo. Y si la clínica se da, y si lo vemos en la imagen, pues ahí está todo. Pero tampoco podemos confiarnos 100% del dímero D, ya que se ha visto que hay ciertos pacientes que tienen trombosis, pero igual tienen un dímero D bajo. Ya, así que no, o sea, si es que pedimos el dímero D y está bajo, no de un tenemos que descartar que haya una trombosis. ¿Ok? Y este es un cuadro que está en el artículo que muestra los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en la cabeza al tener a este paciente. Ya, aquí hay algunos, aquí el número 1 está hipertensión intracraneal porque va a tener los síntomas de una hipertensión intracraneal. Ya, pero de todos estos quería hacerle mención a esta de acá, que es el lupus eritematoso sistémico. Ya, es un diagnóstico diferencial que hay que pensar porque también es una enfermedad que se da más en mujeres que en hombres y que puede tener síntomas neurológicos. Ya, así que hay que tener eso en mente. Ya. Hablando de las imágenes, ¿sí se ven bien las imágenes? Sí, muy bien. Ok. Hay 4 tipos de imágenes que se pueden pedir o se pueden hacer. ¿Ya? Se pueden hacer una TC, una tomografía computarizada simple, una tomografía computarizada con contraste en fase venosa, o también se denomina venograma CT, TC, no sé. Una resonancia magnética simple y una resonancia magnética también en venograma, o sea, en fase venosa. ¿Ya? De estas 4, las que más se recomiendan hacer para esta enfermedad específicamente va a ser una resonancia magnética. ¿Ok? Se prefiere hacer resonancia magnética para identificar la trombosis. Hay unos guidelines que lo recomiendan, pero en casos de que estés en un lugar en que no haya la facilidad para hacerla o te demores mucho en hacerlo, ya igual puedes hacer una tomografía computarizada. Pero si estás en un lugar en que sí puedes hacerlo y tienes toda la facilidad para hacerla, resonancia. ¿Ya? Empezamos con una tomografía computarizada simple. Aquí, ¿qué se va a ver? Lo que vamos a buscar, obviamente, va a ser la trombosis. O sea, vamos a ver una hiperdensidad. ¿Ok? Si es que es a nivel de las venas corticales, se van a encontrar lo que se denomina signo del cordón, que no se encuentra en muchos casos, la verdad, es solamente menos del 30%. ¿Ya? Aparte de esto, también podríamos encontrar hemorragias intracerebrales o zonas infartadas si es que ya ha pasado mucho tiempo.
También se puede ver si es que a nivel de los senos, ya específicamente, como les dije, el seno sagital superior, ya se va a ver lo que se denomina el signo delta, ya que es lo que pueden ver aquí. Si se acuerdan del signo delta, es como un triángulo, una pirámide. Ya, entonces ustedes van a ver un triangulito en el lugar donde esté la lesión, que va a ser la hiperdensidad, que va a ser la trombosis. ¿Okay? Esta de aquí, esta trombosis que pueden ver en esta imagen es el nivel del seno sagital superior. Como les dije, en la porción posterior del seno sagital superior. ¿Ok? Pero también hay otras imágenes en que les voy a enseñar en que se ve el seno transverso, que se puede ver aquí al lado. Pero en cambio, si vemos en un venograma TC, o sea, con contraste en fase venosa, vamos a tener algo diferente, que va a ser el signo delta vacío, que va a ser prácticamente lo mismo, o sea, va a haber un triángulo hiperdenso, pero el centro va a estar hipodenso, o sea, va a estar gris. ¿Ya? Aquí hay dos imágenes del mismo paciente, solo que a la izquierda pueden ver una TC simple, sin contraste, y a la derecha un venograma, ¿okay? O sea, con contraste. Aquí pueden ver el signo delta, si ven el triángulo, ya está a nivel del seno transverso, ahora ya no es el seno sagital superior, ya signo delta, una hiperdensidad de forma de triángulo. Aquí a la derecha es lo mismo, misma hiperdensidad, pero el centro es hipodenso. Ya es hipodenso porque ahí se encuentra el trombo, ya, y no deja que el contraste pase, sino que el contraste es como que esquiva el trombo, entonces se va hacia los lados. Ya, y esta es otra imagen que solamente para decirles que haciendo el venograma también se puede hacer construcciones tridimensionales ya de todo el sistema venoso para ver específicamente dónde está el trombo. También se puede hacer eso. ¿Ya? Y por último, la resonancia magnética. Como ya les mencioné, es la que está recomendada, la que más se recomienda hacer para esta enfermedad. ¿Ya? Si es que es una resonancia magnética simple, o sea, sin ningún contraste, vamos a ver el trombo, igual va a estar hiperintenso, en la mayoría de los casos, ya vamos a ver más adelante. O si es que ya es un venograma, o sea, con contraste, va a haber un defecto de flujo, o sea, no se va a ver el contraste. Casi que es lo mismo. ¿Ya? Dependiendo de en qué estado esté la enfermedad, se va a ver diferente en la resonancia magnética. ¿Ya? Si es que el trombo es agudo de unos 5 días, se va a ver isointenso en T1 e hipointenso en T2. Si es subagudo 5 a 15 días, se va a ver hiperintenso tanto en T1 como en T2. Pero si ya ha durado más de 15 días, va a estar hipointenso y homogéneo. Va a ser muy difícil de ver en cualquiera de las dos. ¿Ya? Y aquí a la derecha, esto es un video. Espero que se vea. Ahí está avanzando. Pueden ver. Ujú. Ya, y regresa. Esto de aquí. Ya, claramente se ve una hiperintensidad. Ya aquí es en el seno transverso derecho del paciente. ¿Okay? Esto es un venograma igual, pero ahora de resonancia magnética. Este es el mismo paciente, solo que esta es una mujer de 25 años que tomaba anticonceptivos orales. ¿Ya? Este fue el hecho el día del ingreso, y aquí a la derecha es un año después de ya haberse curado, de darle tratamiento. ¿Ya? Aquí a la izquierda pueden ver todo el sistema venoso que está hiperintenso, y aquí, donde está la flecha amarilla, debería también estar hiperintenso. Aquí falta este lugar que está blanco. Aquí debería estar, o sea, aquí está, mejor dicho, la confluencia de los senos, y aquí llega el seno sagital superior. Aquí hay un trombo en todo el seno sagital superior, en la parte posterior del seno sagital superior. ¿Qué es lo que pueden ver acá, verdad? Acá pueden ver la hiperintensidad clara, ya, o sea, se ve bien, se ve el flujo de sangre en el sistema venoso que no se ve acá. Y otra cosa que quería que vean acá es, aquí a la izquierda se ve todo en general mucho más hiperintenso que acá. Acá todo se ve como más calmado, ya, más hipointenso o isointenso. ¿Ok? Y eso es porque aquí, gracias a que el trombo está excluyendo los senos, es como que va a haber una éstasis venosa a nivel de todo el sistema venoso, y por eso es que se va a resaltar más, va a estar todo más resaltado. Ya esa es la diferencia que acá, que todo se ve como que más normal.
¿sí? Y ya, ahí acaba mi parte. Ahora le toca a María Gracia. Muy bien, Flavio. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes, doctores y compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre el manejo de la trombosis venosa cerebral. Lo que queremos lograr es una recanalización de los vasos para evitar muerte celular y una posible hemorragia intracraneal. Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de trombosis venosa cerebral, le vamos a hacer estudios de imágenes, ya sea, como dijo mi compañero Flavio, una tomografía con venografía o una resonancia magnética en ponderación de T2. Luego de eso podemos confirmar el diagnóstico y vamos a iniciar terapia anticoagulante si es que no hay ningún tipo de contraindicación. Bueno, creo que eso lo voy a explicar más adelante. ¿Puedes seguirla? Sí. Bueno, para el tratamiento anticoagulante, lo que queremos lograr es que se prevengan otros tipos de eventos trombóticos como una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Está indicada también en pacientes con hipertensión intracraneal para prevenir hemorragias intracraneales. Y se prefiere la heparina de bajo peso molecular antes que la heparina no fraccionada. La terapia endovascular, que ya se va a hablar mi otro compañero Tomás más adelante, bueno, esto se da cuando los pacientes no, o sea, tienen una falla en el tratamiento anticoagulante, o no se adhieren bien a él, o realmente el tratamiento por alguna razón no le funcionó. Entonces van a tener un deterioro neurológico a pesar de que continuaron o no con la terapia anticoagulante. Vamos a tener dos métodos, que va a ser la trombólisis y la trombectomía mecánica, que de estos los dispositivos más conocidos o más usados en frecuencia van a ser el NGJet, el balón de meroplastía sin stent y el sistema de penumbra. Pero en este procedimiento vamos a tener un riesgo de hemorragia intracraneal, al igual que en la cirugía descompresiva. Bueno, la cirugía descompresiva la vamos a utilizar también para una recanalización de los vasos, pero esta va a estar indicada en los pacientes jóvenes que tienen como que un deterioro neurológico progresivo también. Bueno, cuando hay una trombosis venosa cerebral, hay un riesgo de que ocurra un infarto hemisférico maligno y este va a causar el deterioro neurológico. La cirugía descompresiva consta en retirar un pedazo de hueso del cráneo y descomprimir el tejido cerebral que está ejerciendo presión. Bueno, por efectos de masa va a haber también edema y también hay un riesgo de que se expanda el infarto hemorrágico. Entre las complicaciones más comunes de la trombosis cerebral venosa vamos a tener convulsiones, hidrocefalia, hipertensión intracraneal y pérdida visual. Las convulsiones se van a presentar en el 50% de los casos pediátricos y aproximadamente en un 30 y 50% de los adultos. Hay que reconocer que también hay una incidencia de episodios de convulsiones en aproximadamente un 7% de los pacientes. En el 58% de los pacientes, en los diagnósticos por imágenes vamos a tener lesiones del parénquima suprarrenal. Y también hay que mencionar que los antiepilépticos no se usan como profilácticos porque no han demostrado ningún beneficio. Pero sí se usan para los pacientes que han tenido una o varios eventos de crisis convulsivas antes. La hidrocefalia se va a presentar en un 15% de los pacientes y va a ser una hidrocefalia tipo comunicante. Esto quiere decir que el líquido cefalorraquídeo sí se va a mover, sí va a circular dentro, pero solamente en los ventrículos que no están obstruidos. Y la lesión va a ser anterior, o sea, la hidrocefalia va a ser anterior a donde está la lesión. La trombosis va a afectar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Bueno, en la hipertensión intracraneal va a aparecer en el 15 o 40% de los casos, y esto se va a dar por una obstrucción del flujo venoso y una mala absorción del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento para esta complicación va a ser el uso de diuréticos como la amidazolina. Bueno, de diuréticos y una punción lumbar. ¿Cuál diurético? Acetazolamida. Acetazolamida, sí. Y bueno, también hay otra complicación del 13% de los pacientes, que es la pérdida visual, y se da por una compresión persistente en los nervios ópticos. Y bueno, en este caso, el examinador tiene que evaluar los campos visuales y si es que hay papiledema. El pronóstico realmente es bueno si es que los pacientes se adhieren al tratamiento anticoagulante,
la mayoría de ellos sí tienen un buen pronóstico. Las mujeres tienen mejor pronóstico que los hombres, y hay un 6.5% de probabilidades de que sufran otro evento trombótico, como un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa. Las trombofilias severas, que son la deficiencia de antitrombina 3, de proteína C y proteína S, van a tener un riesgo aumentado en una proporción de 4 veces mayor de sufrir estos eventos. Las trombosis venosas cerebrales provocadas, se les va a ajustar su dosis de anticoagulantes orales o de warfarina y van a tener un uso aproximado de 3 a 6 meses. Las trombosis venosas espontáneas van a tener un uso mucho más prolongado, de 6 a 12 meses. Pero eso se tiene que estar controlando para que mantengan un INR de 2 o 3. Y bueno, otros eventos trombóticos recurrentes. Los pacientes que presenten otros eventos trombóticos recurrentes o algún tipo de trombofilia tienen que consultar con su hematólogo para ver si la anticoagulación va a ser de por vida o no. Y ya, eso es todo. Gracias. Muy bien. Muy buena exposición. Muy buena. A ver, el solitario. Va, George. Stop sharing. ¿Tengo que darle el mando o no? Sí, ¿verdad? Ya le doy yo. Ok. Ya está. Ok, ¿están viendo mi pantalla ahorita? No, ni a ti ni a la pantalla. Tengo Ya activado el video. A ver, ¿se me pueden ver o no? Ya te veo a ti. ¿De cuál Ok. león eres? ¿Hijo de quién eres? Hijo de Francisco, De sobrino de Mario. Ah, ¿y tú qué eres para Paolo? Pablo es mi primo hermano. Ah, ya. Muy bien. A ver, ¿Cómo? Para que puedan ver mis diapositivas. Pusiste compartir. Antes de Open System. A ver, aquí creo. Buen micrófono. Share Gracias. content. Sí, eso estoy ahorita habilitando. Creo que me sale que tengo que salirme de la aplicación para que se habilite. Así que me voy a salir para volver a meterme y poder compartir la pantalla. El solitario. Predijo el futuro, doctora. Todavía no se había salido cuando nos preguntó si salía al día siguiente. ¿qué cosa? La chica. La que resilió. Ah, pero se vio una estampida. En el paralelo D empecé con 19 y ahora tengo 6. Ustedes son necios ahí, son duros de roer. Le tienen miedo al éxito, doctora. 6. Se fueron 13. Espera un ratito, espérate. Yeah.
Bueno, creo que nos vamos a ver la próxima clase. Espero tener la suerte de escucharlo a Tomás. A Thomas. Sí, yo también quiero escuchar. Yo también, ¿ok? Entonces, nos vemos el día domingo en la charla de Jimmy. Está bien, doctora. Ya, doctora. Gracias. Vale. Listo, doctora. Hasta Bye, luego. bye. Chao, doctora. Gracias. Chao, chao.